es importante saber si yo soy considerado por Jesús como discípulo, porque puedo yo pensar que lo soy, pero tengo que yo medirme con aquello que Jesús dice. Tengo yo que hacerme un diagnóstico a mí mismo, si realmente estoy caminando hacia esa meta que tengo de ser un discípulo de Jesús. Y hemos visto en las semanas que han pasado, hemos visto varias características. Hoy vamos a ver la última característica que el Señor nos dice en su palabra. ¿Qué tal si recordamos, antes de ir a la última característica, si recordamos un poco lo que hemos estado viendo en la semana? ¿Alguien se arriesga a decir algunas características del discípulo? Poner al Señor en primer lugar. Su amarlo, más a nuestro Padre y Madre, a Él. No amar las cosas ni antes de renunciar a todo lo que se Si se dan cuenta, estas dos o tres características iniciales están casi en la puerta de entrada al reino de Dios, ¿no? Es algo que es una característica que se da ahí casi al empezar nuestra vida cristiana. Luego hemos venido viendo algunas características como por ejemplo permanecer en la palabra y también amar como Jesús ama, amar los unos a los otros, amar entre discípulos, ¿no? Si tuviéramos amor por unos por los otros. Entonces, estas dos características se van a ir desarrollando en el camino, porque cuando comenzamos a caminar no conocemos mucho de la palabra de Dios, no conocemos mucho de la doctrina, recién comenzamos a ser formados en la palabra de Dios. Entonces, esas características se van a ir mostrando a medida que vamos caminando. Ahí vamos mostrando esas características. Esta característica de permanecer en la palabra de Dios es a medida que uno va recibiendo la palabra de Dios, va recibiendo lo que Dios quiere, uno lo toma y dice, si esto es lo que Dios quiere de mí, entonces yo voy a practicarlo, voy a vivirlo. Entonces esa persona permanece en la palabra. Permanece en la palabra que va recibiendo, que se le va revelando, entonces la va practicando, la va viviendo, la incorpora dentro de su vida, de su forma de vivir, ¿no? Ese es un discípulo, según Jesús, permanece en la palabra, no se mueve, se alinea con la palabra, vive coherente con la palabra, con lo que Dios dice. Y no solamente eso, sino el discípulo quiere saber qué es lo que Dios piensa en las diversas áreas de la vida. Quiere saber qué es lo que Dios tiene en su mente, en su corazón, con respecto a las diversas facetas de la vida. Porque Él quiere tener la mente de Dios, quiere tener la mente de Jesús, quiere pensar como Jesús, quiere saber lo que hay en la mente del Padre. Y eso Él necesita saberlo, porque quiere agradar a Dios. Entonces, esa es una característica que se va desarrollando en el caminar. La otra es el amor, ¿no? Como hemos visto, el amar, el dar la vida, porque estas características están en Cristo. Si las vemos, estas características Cristo las cumple en su vida. Y cuando vemos a Jesús, cómo amó a sus discípulos, cómo se daba a sí mismo, cómo se entregaba a los demás, entonces vemos el tipo de amor. Él mismo dice, así como yo os he amado,
ustedes también deben amarse, ¿no? Ejemplo os he dado, ¿no? En esto conoceréis que soy. Claro, en esto conoceréis que sois mis discípulos si tuvieseis amor los unos por los otros. Pero no es cualquier amor, ¿no? Es el amor de Cristo. No es cualquier amor, es el amor, ese amor que se entrega, ese amor que se da, ese amor que busca primero el bien de los demás antes que el bien de uno mismo. Entonces, ese es el tipo de amor que está dispuesto al sacrificio, que está dispuesto a pagar un precio, ¿no? Para amar a los hermanos, para amar entre los discípulos, ¿no? Entonces, ese es el amor que tenemos que tener, el amor de Cristo, ese amor sacrificial, ese amor que se entrega por los demás. Eso es. Eso se ve en la iglesia, ¿no? Uno que está dispuesto a dar, nada es mío, doy. ¿Quién está mal? Lo ayudo, lo voy a visitar, lo voy a aconsejar, lo voy a edificar, ¿no? Lo voy a formar, ¿no? Es importante amar a los discípulos para poderlos formar. Es importante amarlos para poder decir, estoy cansado, pero no, voy a ir, porque Él me necesita, tengo que ir a verlo, tengo que ir a cuidarlo, tengo que ir a orar por Él, ¿no? Aunque estoy cansado, aunque quizás tenga que caminar, pero voy a ir, porque lo que me impulsa es ese amor que hay de Cristo en mi corazón. Entonces, ese es el tipo de amor. No es un amor egoísta, es un amor que va mucho más allá del amor humano, ¿no? Es el amor de Jesús. Entonces, cuando aparece esta característica, uno ve que realmente uno es discípulo de Cristo. Porque ¿qué es un discípulo? Un discípulo es aquel que quiere ser igual a su maestro, ¿no? Quiere ser igual al cual lo está formando. Entonces, esta característica tenía Jesús. Yo quiero ser igual a Jesús. Entonces, por eso nosotros comenzamos a amar. Él nos amó, nos recibió, y porque Él nos amó primero, dice, nosotros podemos amar. Ya que el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Entonces, esa es una característica que vimos, que fue la última que vimos, ¿no es cierto? Hoy día vamos a ver una característica que está en Juan capítulo 15 y vamos a leer el versículo 5 y el versículo 8. ¿Se dan cuenta? Antes de leer, ¿se han dado cuenta que tienen que aparecer las características y no es una característica solamente el que me define como discípulo? ¿Me dejo entender? O sea, yo puedo amar, yo puedo haber renunciado a todo, puedo haber yo amar al Señor más que a los demás, pero ¿bastará con esas dos características para yo ser llamado discípulo? ¿Y no tener las otras? Todo es un conjunto. Un paquete. Todo es un paquete. O sea, no me puedo contentar solamente con una o con dos. Las 5 características se van a tener que evidenciar en mi vida. Las dos primeras son características muchas veces que son internas, ¿no? Porque amar a Dios está en mi corazón, está en primer lugar el Señor antes que los demás, pero eso hay una característica interior que muy poco a veces se ve, ¿no? Renunciar a todo lo que poseo es una actitud, como dijimos. Hola, Mimita, es una actitud de corazón, porque en este momento el Señor no te dice vende todo lo que tienes, quédate sin nada, no te dice eso, sino que es una actitud interior. Puede ser que el Señor te diga deshazte de las cosas que tienes, puede ser, y si lo dice, y si lo puedo perder, no batallo con el Señor, no argumento, Señor, pero ¿por qué, Señor? ¿Pero por qué?
Señor, perdí el trabajo, pero ¿por qué, Señor, perdí el trabajo? Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Señor, ¿por qué tengo escasez? ¿Por qué no tengo cosas? No, nosotros estamos dispuestos a perder todo lo que poseemos, ¿no? Porque hemos reconocido que Jesús es dueño de todo y nosotros no somos dueños de nada. Por la misericordia de Dios tenemos lo que tenemos. Por la gracia de Dios tenemos lo que Dios nos da, lo que permite que nosotros administremos, que tengamos. Pero nuestra actitud dentro del corazón es, si el Señor lo pide, como Job, ¿no? Dios dio, Dios tomó, ¿no? Bendito sea su nombre. O sea, tener esa actitud, y esa actitud es interior. Es una actitud interna que no se ve hasta que suceda algo, pero si no sucede nada aún, está dentro. Pero ahora sí hay actitudes, características que sí son exteriores. Permanecer en la palabra es una de ellas. Moverme, vivir como Cristo, actuar como Cristo, reaccionar como Jesús, según dice su palabra. Eso ya es un rasgo exterior de un discípulo, ¿no? Permanecer en la palabra, amar, no ser egoísta, dar mi vida, es un rasgo exterior que se va evidenciando, todos lo vemos. Por eso dice, en esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tuvieran amor uno por otro. En esto conocerán es porque se va a ver, los demás lo van a ver. Entonces, estas características que vamos hablando se van evidenciando. Van siendo, o sea, lo interior va a comenzar a mostrarse hacia afuera, ¿no? Entonces, acá hay esta característica que está en Juan, la vamos a ver, es la quinta característica, y esta quinta característica, a pesar que es la quinta, es la última que vamos a ver, es muy importante. Casi muchos discípulos, podemos decir, o cristianos, muy poco le dan la importancia a esta característica. Pero vamos a ver ahora que es importantísima, porque esto realmente evidencia definitivamente que soy un discípulo de Jesús. Dice la palabra de Dios: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahí vemos que tenemos que dar fruto, sí o sí, ¿no? Dice, el que permanece en mí y yo en él, o sea, hay una relación, él está en mí y yo en él permanezco, este lleva mucho fruto. O sea, ahí la consecuencia de estar lleno de Cristo, de estar lleno del Espíritu Santo, de recibir la palabra de Dios, de la comunión con Dios, la consecuencia de eso es que yo tengo que dar fruto. No puedo estar lleno de Dios. Es inconcebible que pueda estar lleno de Cristo, lleno del Espíritu Santo, lleno de su fuego, lleno de su conocimiento, lleno de la experiencia que tengo con Dios y no exteriorizarlo. Es imposible. Por eso, cuando alguien no da fruto, uno dice, acá pasa un problema. No hay relación con Dios. Porque dime tú, si tú tienes esta cosa, estás en Dios, tienes una relación, yo quiero hablar de Dios. Yo quiero hablar de Cristo, ¿no? Estoy lleno de ti. Es como Ángel que decía, un recipiente que se llena y naturalmente tiene que rebalsar. O sea, es difícil decir que un discípulo que está lleno de Cristo no hable de Cristo. Es inconcebible. Es porque realmente no está llenándose de Cristo. No tiene comunión con Cristo. Entonces le cuesta hablar porque no tiene esa relación. Entonces, acá está hablando, lo que hemos leído en la palabra, está refiriéndose a eso. Y en el 8, versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre,
en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Alguien que tiene vida, lo natural es que crezca y que se multiplique. Lo vemos en las plantas, lo vemos en el ser humano, lo vemos en los animales, ¿no es cierto? Crece, madura y da frutos. Eso es lo que se espera a alguien que tiene vida, las plantas, los animales, y no vemos nosotros, ¿no? Y un discípulo, si tiene vida de Cristo, debe crecer, debe madurar y tiene que dar fruto. Ahora, ¿cómo una planta cómo va dando fruto? ¿No? La planta misma se va multiplicando en el fruto. O sea, la manzana es producto de la savia que recorre con la planta, con el tronco, y va formando ese fruto con las características de la planta, ¿no? Y ese fruto a su vez va dando semillas, ¿no? Se va produciendo fruto, reproduciendo. Entonces, entendamos que dar fruto significa que si estoy lleno de Jesús, Jesús me ha dado su palabra, me ha dado su espíritu, me ha dado la oración. Entonces yo tengo que multiplicar la vida de Cristo que tengo yo en las demás personas. Evangelizando, edificando, formando discípulos, enseñando la doctrina, la palabra de Dios. Estoy multiplicando, trasladando la vida de Cristo, esa vida que yo vivo. Cristo, ahora le estoy compartiendo a Jordi, comparto a Daniel comparte con Jordi, Daniel comparte con Axel, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? Está multiplicando la vida de Jesús. Está llevando la palabra, está edificando lo que tiene de Cristo, lo está formando a otro, lo está multiplicando a Jesús. Además está decir, cuando evangelizamos, también estamos multiplicando la vida de Jesús. Dar fruto es, Dios nos dio, dice, Omar, yo he puesto en ti mi espíritu, he puesto en ti el fruto de mi espíritu, te he dado la palabra, te he dado el poder, te he dado la oración. ¿Qué has hecho con lo que te he dado? ¿Qué haces con lo que te di? Acuérdense de la palabra de los talentos. A uno le dio 1, a uno le dio 5, a otro le dio 10. Pero un día Dios viene por el fruto. Dios viene por la utilidad. Te di esto. ¿Qué me vas a devolver? ¿Me vas a devolver lo que yo te di? Si lo que yo te di es mío. Como el del primer talento, ¿no? Que respondió y se lo devolvió. O sea, ¿qué vas a decir? Señor, acá tengo el fruto del Espíritu. Este es el fruto que te doy. Y él te va a decir, pero me estás entregando lo que yo te he devuelto, lo que yo te he dado. ¿Qué has hecho con lo que yo te he dado? Debiste multiplicar, debiste formar, debiste edificar en otros. Las personas que edificamos, formamos para Dios, que ganamos para Dios, son el fruto. Ese es el fruto que vamos a presentar a Jesús. Cuando formamos los hijos, ¿no es cierto? En casa, los hijos formados para el Señor, criados para el Señor, ¿no? El trato con el cónyuge, el que Cristo salga de mí hacia la otra persona, ¿no? Entonces, el discípulo da muchos frutos.
condición Jesús. Así seréis mis discípulos. O sea, si no doy fruto, lo contrario es, no soy su discípulo. Por más que tenga las otras, no soy su discípulo. Porque pareciera que te va llevando, bueno, esto va a servir como que esta característica es importante, esta característica, pero ¿para qué? Para que al final demos fruto. O sea, esas características van formando, me van capacitando, porque son necesarias para llegar al punto de dar fruto. Acá es como una confirmación. Estamos caminando, estamos dando los pasos adecuados para alcanzar esa meta, pero si no la alcanzo, no llego a ser discípulo. Una de las evidencias de que somos discípulos es que damos fruto. ¿Cuál es el fruto que espera Jesús que produzcamos para ser reconocidos como sus discípulos? Hay una confusión de muchos discípulos, de muchos que están en la iglesia, porque piensan que cuando habla de fruto acá, está hablando del fruto del Espíritu, ¿no? Como que yo tengo que mostrar ese fruto, ese es el fruto, pero no es el fruto. Gálatas 5, 22 y 23 dice, hablando del fruto, y fíjense que dice el fruto del Espíritu Santo. ¿De quién es el fruto? Del Espíritu Santo. No es el fruto mío, no es lo que es yo produzco, es el fruto del Espíritu. Cuando dice Jesús que deis fruto, se habla de un fruto que yo tengo que producir. No está hablando del fruto del Espíritu, porque el mismo término, fruto del Espíritu, está marcando que el fruto le pertenece al Espíritu. No es el fruto que yo estoy dando, no, es del Espíritu, le pertenece al Espíritu. No, que dice más el fruto del Espíritu lo leo. Es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, ¿no? Esas características, ese fruto, es lo que el Espíritu Santo produce dentro de nosotros. Ahora, nosotros discípulos, nosotros los pámpanos, debemos producir algo que Jesús quiere que nosotros produzcamos. Como dije, todas las cosas que el Señor nos ha dado, el Espíritu, dentro del Espíritu, el fruto del Espíritu, el poder, la palabra, todo lo que el Señor nos da, ¿no? Todos sus dones, todo lo que tenemos, son para producir el fruto que Jesús espera. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Cité la parábola de los talentos, ¿no? Muchos lo conocemos, la parábola de los talentos, que está en Mateo 25, versículo 14 al 30. No voy a leer porque ya creo que lo conocemos, ¿no? Pero ahí, resumiendo, un señor distribuye a sus siervos talentos. Según su capacidad, a uno le dio 1, a uno le dio 5 y a uno le dio 10, ¿no? Si nos acordamos, sabemos qué pasó con los 3 siervos. Aquellos siervos se aplicaron en la responsabilidad que recibieron de su Señor. Al final, 2 de ellos fueron alabados por el Señor, porque aquellos siervos que recibieron 5 y 10, aquellos siervos trataron aquellos talentos, aquellos recursos,
como una inversión de nuestro Señor, del Señor. Esto es del Señor. Como una inversión que exigía un retorno, ¿no es cierto? Vemos que el siervo negligente que recibió un talento, ¿no?, enterró el talento, y luego cuando regresó el Señor desenterró y se lo entregó el talento. Es más, echó su responsabilidad sobre su Señor, porque le dice: sabiendo que su cosecha donde no plantaste, que así y así, ¿no?, tuve miedo y lo enterré. Acá está lo que es tuyo, ¿no? Y ahí acuérdense que dice: siervo mal negligente, no pudiste llevar a los banqueros siquiera depositarlo para yo a mi regreso recibir siquiera una retribución. O sea, Dios espera fruto, espera una retribución, espera una utilidad, por decirlo así, cuando Él ve por lo que Él nos dio. Vamos a aplicar esta parábola a nuestra vida. Así como estos talentos que estos siervos recibieron no les pertenecía a ellos, ¿no? Estos siervos los reciben. Así también la vida que tenemos no nos pertenece, no es nuestra esta vida. Nosotros no somos nuestros, nosotros le pertenecemos a Dios. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo ahí? Nosotros esta vida que tenemos la hemos recibido del Señor. Ahora, nosotros venimos a ser pámpanos de la vida que es nuestro Señor Jesucristo. Somos sus ramas, recibimos la vida del Señor en nosotros. Pero así como el Señor de la parábola exigía un retorno, nuestro Señor espera también que nosotros no seamos negligentes, no seamos necios y no seamos perezosos, no seamos acomodados, ¿no? Sino que seamos aplicados, diligentes en reproducir su vida en otras vidas. Nosotros tenemos que ser como Jesús. Jesús se reprodujo, por ejemplo, en 12 vidas. Él se reprodujo ahí, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Nosotros tenemos que vivir para el agrado del Padre. Jesús dice: yo siempre hago lo que mi Padre me dice que haga, o lo que a mi Padre le agrada. Yo siempre hago lo que a Él le agrada. Entonces, tenemos que ser sal de la tierra, luz del mundo, ¿no? De tal manera que la vida que vivimos nosotros haga recordar a Jesús cuando nos vean a nosotros. Todo aquel que nos ve tiene que asemejarnos a Jesús. Decir: qué diferente es. Este no es igual a la gente. Este parece a Jesús, una persona diferente. Tenemos que tener el mismo fruto que Jesús. Eso se expresa, por ejemplo, en nuestro servicio a los santos, en la iglesia, y auxiliando a cualquiera que esté fuera en el mundo. También se expresa en el amor que nosotros expresamos, ese amor verdadero, como habla 1 Corintios de qué es el amor, ¿no? Aquel amor, como dije ya, que no es egoísta sino sacrificial. Esa es una forma de expresar el fruto. Otra forma es por un esfuerzo consciente en el servicio de edificar a nuestros hermanos.
Cuando edificamos a los discípulos, cuando enseñamos lo que Jesús nos ordena, estamos multiplicando la vida de Cristo en los demás. Se expresa también llevando muchas vidas al reino de Dios. Entonces está la edificación, está el amor, está el perdón, está las vidas que traemos para el reino de Dios. Para esto nosotros tenemos que tener de cuidar vidas para amar, para edificar, para servir, porque todas las vidas que nosotros vamos a ganar para Cristo van a formar parte de ese fruto que el Señor espera de nosotros. Acá vienen dos preguntas que creo que ya al principio algo dije. ¿Es posible que alguien que recibe la vida de Cristo no quiera compartir esa vida? No. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Es posible que alguien que recibió la vida de Cristo no quiera compartir esa vida? Segunda pregunta. ¿Es posible que alguien que tiene el Espíritu Santo no predique el Evangelio? Si tenemos el Espíritu Santo, deberíamos predicar el Evangelio. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Pamplona, en Lima y a donde vayamos. Si recibimos el Espíritu Santo, no hay forma que no prediquemos, que no testifiquemos de Cristo. Por eso digo, ¿no? Estas características nos tienen que hacer meditar y reflexionar si realmente estoy siendo un discípulo de Jesús. Otra pregunta. ¿Es posible que alguien sienta vergüenza de predicar el Evangelio y así pueda ser considerado discípulo de Jesús? Jesús dice que el que se avergüenza de él también se avergonzará de éste cuando venga la gloria del Padre. Si nos avergonzamos, Jesús se avergonzará de nosotros aquel día en que Él venga en la gloria del Padre. No sé a ti, pero a mí esto me da mucho temor. ¿No? Imagínate, aquel día que venga Cristo otra vez y realmente yo me haya quedado así, haya sido un espía secreto y nunca testifiqué de Dios, nunca prediqué del Señor, nunca evangelicé, nunca compartí a los demás de este Cristo que yo amo tanto, por vergüenza. ¿Qué dirán? ¿Me van a hacer bullying? ¿Se burlarán de mí? No esperemos que el Señor ese día nos reciba alegres, sino se avergonzará de nosotros. Eso está en la palabra, ¿no es cierto? A ver, vamos a buscarlo, porque vamos al buscador, a ver quién lo encuentra. La prueba. La prueba de Benito.
A ver, Marcos 8:38. Marcos 8:38. 8:38. Y Lucas 9:26 también. Este está más claro, Lucas 9:26. ¿Alguien lo encontró? Es de Marcos 8:38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Yo leo Lucas 9:25 al 27. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Hoy el mundo quiere ganar la gloria, ¿no? Quiere llegar al top, quiere ser el mejor ingeniero, el mejor político, quiere ganar dinero, fama, ¿no? Acá dice, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. ¿Qué les parece? Podemos declararnos discípulos y no esforzarnos, no empeñarnos en ganar vidas para Cristo, en no edificar en las vidas que están en la casa de Dios, en no esforzarnos en hacer discípulos, en formar discípulos, en transmitir la vida de Cristo en otra persona, dar lo que Cristo me ha dado a mí, lo que me viene dando, depositarlo en la otra persona de tal manera que la edifico. Puedo declararme discípulo de Jesús y no vivir para servir como Jesús sirvió también. Dar fruto es recibir, es reproducir la vida de Cristo, es expresar la vida de Cristo, es volverla palpable en nuestra vida, en nuestro caminar diario. Hermanos, nosotros no queremos juntar gente por juntar. Hay líderes o pastores que solamente se alegran o están satisfechos cuando hay una cantidad de gente que viene. Nosotros no queremos hacer así. Nosotros queremos que los que vengan sean discípulos. No estoy diciendo de que hay que hacer acepción, ¿no? Pero no nos conformemos solamente con ver un número y alegrarnos, ¿no? Oh, qué bueno, se llenó. El retiro se llenó, el salón se llenó y estamos alegres. No nos podemos conformar con eso. No podemos limitarnos solamente en eso, sino que queremos que todos sean discípulos de Jesús. Y como hemos visto, primero predicamos, ¿no? Primero mostramos a Jesús, predicamos a Cristo, ¿no? Luego los que quieran seguir a Jesús, obviamente le presentamos el reino de Dios, el señorío de Jesús, le mostramos la puerta, le mostramos las condiciones para entrar al reino de Dios, ¿no? Y luego
comenzamos a aplicar el reino de Dios en las vidas. ¿Se acuerdan de la aplicación que dije al comienzo? En la primera charla que tuvimos, la segunda, de aplicar el reino, porque todos reciben el reino. ¡Uy, qué bonito es el reino! ¡Qué bonito! Nunca escuché esto del reino. Me impacta. ¡Qué novedoso! ¡Qué bueno! Pero cuando le aplicas el reino de Dios, cuando le aplicas la palabra de Dios, cuando le aplicas los mandamientos del Señor, ahí, no. Entonces hay que aplicar el reino de Dios. Jesús aplicó el reino de Dios a los discípulos y vimos varios ejemplos, ¿no? Y Jesús nos ha dado los recursos, hermanos, para vivir así, como Jesús, como discípulos. Nos ha dado su palabra. Ahí está todo lo que necesitamos. Quiero saber qué hijo tengo que saber, cómo se comporta mi hijo, qué esposo tengo que ser, qué esposa tengo que ser, qué tipo de padre debo ser. Quiero saber qué es lo que Jesús quiere, lo que Dios enseña, lo que Dios quiere. Un trabajador. Quiero saber cómo tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces Él nos ha dado su palabra, nos ha dado su espíritu, nos ha dado la oración, y aparte Él ha venido a vivir dentro de nosotros para que nos ayuden a cumplir su voluntad. La vez pasada yo hablando con Daniel, le decía: Daniel, ¿te han preguntado qué pasaría si no hubiese venido el Espíritu Santo a vivir, a morar dentro de nosotros? ¿Qué tipo de hombres seríamos? Por la misericordia de Dios, no hemos vuelto a ser lo que éramos antes, porque el Espíritu Santo está en nosotros, porque recibimos su palabra, porque tenemos la oración, porque nos llenamos día a día de Jesús cuando estamos en presencia de Él. Y eso viene a ser como un muro de contención, porque basta que nosotros dejemos de andar en el Espíritu, de llenarnos del Espíritu, para volver a ser incluso peor de lo que éramos antes. Entonces, miren que Dios nos ha dado recursos para vivir su vida. Pablo dice en Gálatas 2:20: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que ahora hago, lo que ahora vivo, lo que hago hoy, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 1 Juan 4:9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Lo envió a través de su Espíritu, hoy está en mí, para que yo viva por Él. Vivimos por Él. Entonces, hermanos, tenemos que ser conocidos como hombres y mujeres que traen las marcas de Jesús, que muestran las características de Cristo, para ser un verdadero discípulo. Amén. Amén. Preguntas finales. Preguntas les voy a hacer estas preguntas finales y después preguntas finales. Resumiendo un poco las características que hemos visto la semana anterior. La primera pregunta es: mi vida diaria, mi vida práctica, demuestra que amo a Cristo más que a cualquier persona, más que cualquier relacionamiento. Mi vida diaria muestra eso. Segunda pregunta: ¿renuncié y continúo renunciando a todo lo que poseo? Porque algunos renuncian en la puerta y después tratan de recuperarlo. En el caminar comienzan a tratar de todas las cosas que renuncié, comienzan a tratar de recobrar, ¿no? No se olviden que la renuncia es permanente. Es
estoy crucificado, dice, día a día, con Cristo Jesús. ¿No? Cuidado. Mucha gente piensa que estas características son para entrar, pero no para andar. Y estas características son para entrar y son para andar en el reino de Dios. Cuidado, ¿no? Estoy salvo. Yo en el momento, fue genuino mi arrepentimiento en el momento que me bauticé. Así que ya estoy salvo. Así que puedo hacer lo que quiero y no pierdo mi salvación, ¿no? La palabra de Dios, lo hemos visto con Daniel, ¿no? Desarrollar vuestra salvación, ¿no? Guardar vuestra salvación con temor y temblor. Sin santidad nadie verá a Dios. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Si la palabra de Dios hay, ¿no? Hay para confirmar eso, que la salvación se tiene que cuidar hasta el fin. Pablo dice, no vaya a ser que habiendo sido heredado, yo ahora vaya a ser eliminado. Pablo, mucho temor, es vivir. A mí, una vez Víctor Rodríguez nos dijo así, ¿no? Lo más importante de la carrera cristiana es cómo remato la carrera. Porque vemos en las Olimpiadas, uno viene, son 10 vueltas y en la 9ª vuelta viene punteando una atleta y en la 10ª, que es el remate, le pasan 5 y al estar en primer lugar durante 9 vueltas, en la 10ª queda 15 y descalificada. ¿No? Cuidado, es la última vuelta, cómo termino la vida, la carrera cristiana, la que va a marcar mi destino. ¿Está bien? ¿Se entiende? Otra pregunta. ¿Busco conocer y practicar la palabra de Cristo? Cuarta pregunta. ¿Busco amar a los hermanos como Jesús los amó? Y la última es, ¿mi estilo de vida se caracteriza por manifestar el fruto del Espíritu y anunciar el reino de Dios? Bueno, estas preguntas son preguntas que son para hacerse cada uno, cada día, y realmente ajustar su vida a lo que el Señor ha en su palabra. Ahora sí, preguntas. Sí, tenía una pregunta más. Sí, tiene la tarea de hacer discípulos, llevar muchos frutos, pero no sé en contra, pero quisiera que me puedas explicar mejor esta parte de la palabra que es Hechos 2:43, el título de la vida de la primera cristiana. ¿Lo leo? Sí, por favor. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y esa es mi pregunta. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que había de ser salvos. Me cuestioné como que la tarea del Señor de añadir, pero la tarea mía de discípulo es hacer discípulos, no como que y ¿me entiendes? Mi pregunta de cómo es este caso. Sí. Qué interesante que el Señor dice añadía cada día. Pero los discípulos vivían todas estas cosas cada día. O sea, no las vivían el domingo, no las vivían el día del retiro, no las vivían el día que dije vamos a convocar para salir a predicar. No, era parte de su vida, de su estilo de vida, de su vida diaria.
Nosotros queremos ganar discípulos, y ganar discípulos es bien difícil. Había un hermano en Argentina, Iván Baker, que una vez le preguntaron, ¿no? Porque Iván Baker era conocido porque él evangelizaba y ha ganado muchos discípulos que son obreros y son pastores. Entonces, el que menos dice, este es un as, ¿no? Para ganar discípulos, ¿no? Este debe tener algo que es fácil que gane los discípulos. Entonces le preguntaron un día, entre comillas, su secreto, ¿no? Oye, ¿qué dice ¿y cuántos discípulos predicas al día para ganar discípulos? Le dijeron así, ¿no? Varios discípulos. Y ese lo quedó mirando al discípulo que le preguntaba, le dijo: para ganar un discípulo, yo tengo que predicar a 100. Para ganar un discípulo. Las personas se quedaron totalmente absortas, ¿no? Porque primero lo que cuesta hacer, la perseverancia, la diligencia y el sentido de misión que tiene que tener un discípulo, que a donde va tiene que predicar, tiene que testificar de Jesús. Aunque vaya en el micro, yo tengo que buscar, predicar. Otra faceta de la vida de Iván Baker es que un día estaba Marcos Morales con él, y Marcos Morales recién era joven y entonces él comenzaba a predicar, evangelizar, y entonces él tenía reparos, ¿no? Porque reparos en el sentido de que a nadie le gusta que tú predicas y te cierran la puerta, o te cambian la cara, o incluso te quieres, ¿no? Te den una mala expresión, ¿no? Entonces él tenía ese conflicto interno. Y un día sale, Iván lo llama y lo lleva a predicar. Y entonces Iván va y aborda a una persona. Y esta persona lo mandó bien lejos a Iván, ¿no? Pero Iván dice que esta persona no le aceptó la palabra, lo mandó lejos y lo dejó ahí y se fue a predicar a otras. Y para Marcos Morales dijo: a él también lo rechazan. No solamente a mí me rechazaban, sino a él también. Entonces se dan cuenta que no nos podemos nosotros amilanar cuando nos rechazan, sino que nosotros tenemos que saber, tenemos que ir, perseverar, no dejar, no desmoralizarnos, no desanimarnos, porque para ganar un discípulo cuesta ganar un discípulo. Y por eso cuando ganamos un discípulo hay que valorarlo, porque todo lo que nos costó no lo podemos perder. Estos discípulos del libro de Hechos comenzaban a vivir las características de Cristo, porque tenían el amor de Jesús, daban todo lo que tenían hacia el otro hermano cuando veía que pasaba necesidad, ¿no? Porque mira lo que dice el título: la vida de los primeros cristianos, o sea, la forma de vivir como ellos vivían, ¿no? Dice, todos los que habían creído estaban juntos, tenían comunión y tenían en común todas las cosas, o sea, habían renunciado a todo lo que poseían. O sea, esto no es mío, ¿no? Esto que tengo no es mío, es del Señor. Entonces, esto lo voy a compartir con los hermanos, ¿no? Dice, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. O sea, ¿no? Dice, perseveraban unánimes. Ese unánimes, unánime habla de un solo alma, ¿no? De un ánimes alma, ¿no? De una sola alma. Cada día en el templo. Partían el pan en las casas, comían juntos, oraban, ¿no? Porque más adelante dice alababan, oraban, comían juntos, ¿no?
y tenían favor, dice, teniendo favor con todo el pueblo. No solamente era que vendían su necesidad y ayudaban, sino también ayudaban a los que no eran de la iglesia, y ganaban el favor, dice, con todo el pueblo, ¿no? Porque se veía su forma de vivir y eso impactaba, ¿no? Y por esa forma de vivir era fácil que la gente fuera impactada, y con el testimonio que tenían cuando hablaban de Cristo, realmente el Señor, porque el Señor es el que convence de pecado, justicia y juicio. El Señor es el que derrama fe en la persona para que crea. La persona quiere creer, ¿no? Si tiene algo y el Señor deposita fe, pero tiene que haber algo en mí que quiero. Entonces el Señor derrama fe para que una persona pueda creer con mayor intensidad y realmente decidir por Jesús. Lo que acaba de decir es exactamente la respuesta a lo que Daniel decíamos, ¿no? Definitivamente nosotros somos instrumentos de Dios para llevar la palabra a todo aquel que quiere escuchar y que no quiere escuchar también. Pero quien convence de pecado, quien convierte realmente a la persona, no somos nosotros, ¿no? Es obra del Espíritu Santo, es algo que lo hace el Señor. Esa convicción de pecado es obra del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que decía, ellos perseveraban, ellos hacían todo, y era el Señor el que añadía cada día a los que habían de ser salvos, ¿no? Porque al final es la obra del Espíritu Santo, que como fruto de lo que nosotros hacemos. Es importante entender que la palabra de Dios no fue escrita por capítulos ni por versículos. O sea, qué lástima que a veces hay un título que separa lo anterior, cuando lo anterior muchas veces unido refuerza el sentido. Porque si leen el versículo 41 y 42, debería estar añadido, porque dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000, ¿no? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En la doctrina de los apóstoles. La doctrina es la de aquel, es los mandamientos del Señor para nuestra vida. Así que ellos permanecían en los mandamientos que el Señor dio. O sea, ¿qué característica es del discípulo? Permanece en su palabra. ¿Se dan cuenta? Está acá la oración, está la comunión, está el amor, está la perseverancia de la doctrina, y está también el dar fruto, porque para que Dios añadiera, ellos tenían que haber predicado a Cristo. Cuando uno realmente se aplica, el Señor está con nosotros. Él dice, toda potestad me ha sido dada. O sea, yo tengo toda la autoridad, en el cielo y en la tierra, tengo toda la autoridad. Así que, por tanto, ese por tanto dice, en consecuencia, ¿no? Como consecuencia de que tengo la autoridad, vayan y hagan discípulos, ¿no? Bautizándoles, enseñándoles a guardar, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Cuando hacemos discípulos, cuando nos aplicamos en estas características, el Señor nos acompaña, y Él es el que va acompañando con su poder. Díganme si no hay tal poder que convenza a un pecador hacia el arrepentimiento. Entonces, hermanos, pongámonos nosotros hoy, antes de ir a descansar, estemos un tiempo con el Señor, hagamos un examen, ¿no? Un examen de nosotros mismos ante el Señor, y realmente si en algo no estamos cumpliendo, no estamos dando la talla, no estamos mostrando las características, arrepentámonos, pidamos perdón al Señor y apliquémonos, ¿no?
Hace unos domingos se habló de la misericordia de Dios, ¿no es cierto? Al final, ¿no? Creo que Jorgito habló de la misericordia, un versículo. ¿Se acuerdan? Pero hay algo muy importante, hermanos queridos. Dios tiene misericordia con el que se arrepiente, no con el que no se arrepiente, ¿no? Con el que se arrepiente. Está en la palabra de Dios. Aquel que encubre sus pecados, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero aquel que los confiesa y se aparta de ellos, Dios tiene misericordia. O sea, no solamente ay Señor perdóname, Señor perdóname, pero sigo en lo mismo, sigo pecando, sigo deleitándome en lo que hago, no quiero dejarlo, no quiero abandonarlo. La palabra es clara, se aparta. O sea, Jesús dice, tus pecados te son perdonados, anda, yo no te condeno, pero no peques más, para que no te sobrevenga algo peor. Misericordia Dios la tiene, pero con el que se arrepiente. ¿Está bien? Es palabra. No, yo no estoy tratando aquí de meter temor, miedo, ¿no? Esa es la palabra de Dios, ¿no? Lo buscamos, ¿no? A ver, vamos a ver. Sí, porque es importante, lo tengo que decir. Está eso ahí. Vamos a Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. ¿Lo puedes leer, Danielito? 28:13. El que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Está bien? ¿Es lo que hemos dicho? Sí. Amén.